Donde estés, hagas lo que hagas, pienses como pienses, eres parte de una sociedad y tienes un derecho que nadie puede quitarte. La expresión, tu expresión. Aquí escuchamos, analizamos y opinamos, sin censura ni compromisos. En Así Estamos, lo valioso es tu opinión. Comenzamos. Del Río es pura diversión. Estás viendo Así Estamos. Bienvenidos, así estamos en este ya 20 de junio. Estamos a mitad de la semana en este miércoles, saludando a todos los que nos sintonizan también en la costa este de Estados Unidos a través de tribunatv.us. Gracias, muy amables, muy gentiles por permitirnos llegar ahí hasta donde ustedes están, a través de su teléfono móvil o a través de cualquier equipo por medio del cual nos sintonizan, igual que la gente que está ya siguiendo nuestra transmisión en Facebook Live. Marina, bienvenida. Rafa, gracias. Estamos a 9 días, justamente, a 9 días, ¿sabe de qué? ¿De cumplir aniversario? Sí, muy bien, muy bien. Sí, ¿verdad? Estamos Ya un año aquí. Un año acá. En las redes sociales. En las redes sociales. Y vamos a tener 3 años de estar como Así Estamos. Es decir, antes usted tenía el programa de opiniones y pues en el 2015, justamente un 29 de junio. Cambiamos el formato y todo. Se cambió a este formato Así Estamos con Rafael Domínguez. Y ya Excelente. como al cumplir un año me agregué yo. ya era. Después de un año llegó usted, sí, ¿verdad? Ya. Del primer año de Así Estamos. Sí. Pues qué bien, Marina, que lleve usted ese récord. A veces no le ponemos mucha atención a los detalles pequeños, pero usted muy bien lo hace, así que perfecto. Así que estamos contentos por eso. Hay mucho que agregar hoy al análisis, principalmente en el tema corrupción y la corrupción del expresidente Mauricio Funes, la que se le acusa por parte de la Fiscalía. Hoy resulta que aparece hasta una avioneta que se habría comprado para que su hijo, uno de sus hijos, aprendiera a pilotear. Con el dinero, pues, de la gente, según lo que dice el fiscal, ¿verdad? Y lo digo así con énfasis que lo dice el fiscal, porque todo esto es así. Ya vemos otro de los casos para agregar al análisis de lo que pasa en la justicia, que en su totalidad fue absuelto Max González y otros también de ese caso, por ejemplo. Entonces, cuando ya uno ve los casos, se presentan, se hace bulla, se mediatizan, se acusa, todo el mundo entra a decir sí, no, no, sí, pero al final, en el tema judicial, ya en juzgados y en procesos, pues resulta que los casos no son ni como se han planteado al inicio y tampoco todas las pruebas que se dijo tener. Es el caso de Max González, que sale a luz ahora que queda totalmente absuelto porque no habían las pruebas que dijeron que debían haber. Entonces eso también hay que agregarlo cuando estemos hablando de corrupción y no solo por el caso Funes, es que es así y debió ser así siempre en todos los casos, ¿verdad? Y nos hemos cuidado de decirlo de esa manera porque creemos que el proceso es ese, la acusación, la presentación, la defensa y ya en tribunales
pues lo que digan, que eso es lo más importante, lo que se pueda decir en los tribunales y una vez terminados los juicios. Sí, y eso es lo que siempre hemos también en su parte denunciado, el hecho de que son algunos casos imparciales en el proceso, Rafael. No es la misma situación para todos los casos y ojalá pues entremos en un tiempo en el cual todos los casos, sea por lo que sea, del más pequeño al más grande, vaya bajo el mismo proceso, ayudando siempre a un ágil proceso dentro de la fiscalía. Ahora, hay cosas dentro de esto que uno no puede dejar de ver. Y uno dice, mire, aquí no hay duda de que hay corrupción, porque uno conoce a la gente. Uno sabe que no tenían dinero para esto ni para lo otro, y mucho menos para comprar una avioneta. Allí hay algo que no encaja. Ahora, ya cómo la fiscalía lo pruebe y cómo lo lleva a convertirlo en un elemento de juicio y de causa para que el culpable pague con cárcel o con lo que sea, esos son otros 5 pesos. Pero que estamos frente a una cantidad de corrupción tremenda, es así. Yo lo escribo para Diario El Mundo hoy, aparece la columna, la titulamos Corrupción Generalizada, como lo dijo el Departamento de Estado en su momento al referirse a la realidad de El Salvador. Hay una corrupción generalizada y ahí lo evidenciamos con estos casos, ¿no? Que por todos lados saltan los corruptos, los que ayudan a los corruptos, los que agarraron su pedacito, los que simplemente participan y otros que ven, pero que se quedan callados y aceptan la corrupción sin decir nada. De esos hay muchos y que a veces hasta quedan en el olvido. Pero Rafa, en ese tema, la señora Wanda Pignato al final no se sabe si está en Bartolina, si está en arresto domiciliar, si se mantiene en el hospital, ya no se dijo nada. Para agregarle a esto, ¿verdad? Como que si eso fuera un asunto de secreto. Tampoco del hijo. Ya tiene un proceso. Sí, ni y de ese proceso es, hay orden de captura. Estaba en un hospital, ahora, ¿dónde está? Pues bueno, para muchos debía quedarse en el hospital con cierto grado de respeto y cuidado, para otros, como en otros casos, en enfermedades y condiciones terminales, a la Bartolina como debe ser, o a la cárcel preventiva, porque está en una situación de cárcel preventiva. Todas estas personas están en un proceso de cárcel preventiva, porque todavía no han sido condenadas. Lo que pasa es que aquí el proceso preventivo, que es lo que hemos dicho, puede durar hasta, ¿qué? 2 años, y tienen a cualquiera en la cárcel 2, 3 años en proceso preventivo, y el juicio al final no termina, ¿verdad? Sí. Que esa es otra parte del análisis. Pero bueno, Marina, hablemos también de la elección de magistrados, que de repente, que sentíamos que íbamos bien, hay cuestionamientos al proceso que se está siguiendo en la Asamblea con esto de las entrevistas públicas, que las hemos transmitido nosotros a través de Así Estamos, pero que están empezando a dejar una sensación de, bueno, ¿qué es lo que pasa en la Asamblea? Se están cuestionando los tiempos de estas entrevistas. Pareciera que hay un tamal ya amarrado, ya cocinado, y lo que están haciendo es simplemente una... ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Una pantomima, un show, pero que ya los partidos tienen cuoteados, es decir, cuántos para vos, cuántos para mí, y así se van a repartir los cargos, y ya tienen sus decisiones previas, pareciera, porque incluso están pensando que van a terminar todas estas exposiciones ahí por el día 10 o 12 de julio, cuando el 16 termina el periodo de los magistrados que están actualmente en la Sala de lo Constitucional. Incluso ya algunos se adelantan a preguntar o a hacer ver o a comentar como que se va a quedar acéfala la Sala de lo Constitucional, lo cual sería un gran riesgo nuevamente para el país cuando venimos de una historia que no benefició a nadie en su momento. Pero veremos, Marina, y también vamos a hablar de la petición que me parece muy bien que ha hecho el gobierno a través de la vicepresidencia y secretaría técnica de pedir que El Salvador se anexe al proceso de unión aduanera entre Guatemala y Honduras para hacer ya el Triángulo Norte y tengamos unidad de aduanas y procesos de importación y exportación mejores para estos 3 países. Así que vamos a hablar un poco de eso. Ese tema es muy importante, mejoraría muchas situaciones económicas de nuestro país y también estaba viendo yo que también algunas alianzas de turismo, ¿verdad?, que van a verse pues beneficiadas de esto. Vamos a Proverbios, Marina. Vamos al Proverbios. El libro de Proverbios que nos enseña
a través de la palabra de Dios cómo vivir. Dice en Proverbios 28, capítulo 28, versículo 24, el que roba a sus padres diciendo no es pecado, es cómplice de delincuentes, o sea, no queda sin castigo. Usted no le puede robar a sus padres solo porque usted piensa que es muy hijo, ¿verdad? O sea, como yo soy muy hija, le voy a robar a mi mamá, a mi papá, eso no se puede. Sí hay un problema ahí, así que considérelo. Vamos a comenzar. Sí, Rafa, estaba viendo que el señor Norman Quijano, respecto al tema del señor Carlos Reyes, que andaba en el Mundial de Rusia, disfrutando pues en estos, no sé si viajes de placeres, llamarlo también. Viaje de placer para él. Sí, pues sí, para él. Le van a descontar, creo, de su cheque. Es la medida que al parecer ha tomado el señor Norman Quijano de decir, bueno, a la hora que le van a dar el cheque, estos días van a estar descontados, y creo que también salía en la publicación que el señor Norman Quijano decía que no era él directamente el que daba el permiso, sino que la junta directiva de la asamblea. Y él no es el presidente de la junta directiva, entonces ¿cómo no sabe quién le dio el permiso? O sea, es el tema de seguir tapando a tus propios mal comportados, ¿verdad? Mal portados. O sea, yo creo que lo correcto en esto es dejar de tener esa actitud, y el que tiene que correr con la responsabilidad de sus decisiones, pues que corra, pero eso de que lo tiene que tapar uno y tapar el otro solo porque es del mismo partido o lo que sea, me parece parte de esa cultura política que hay que erradicar. Pero ¿de quién depende? De nosotros. ¿Qué tan exigentes en eso somos? Porque yo aquí he leído, incluso en los comentarios de las cosas que se publican en Facebook, muchos diciendo, pobrecito, tiene derecho a irse a pasear, si lo paga con su dinero, no, pues está bien, como era un sueño de niño, pues ya lo está cumpliendo. Casi que hay unos que, me imagino que si él les dijera, mándenme dinero, se lo mandan allá a Rusia para que, ¿verdad? Porque no hemos entendido el nivel de la responsabilidad del actuar del funcionario público, y creo que eso le resta a la posibilidad de una buena política en nuestro país. Pero repito, esas son cosas de los ciudadanos. Si se dejan, se le encaraman y encima le ponen carga, ¿verdad? O sea, eso es lo que hemos hecho los ciudadanos. Y que fíjese que alguien me decía ahora, es que esto pues le fue mala jugada para él, porque si no sale público este video de este youtuber mexicano, nadie se da cuenta, Rafa. Pero como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nada hay que no quede oculto bajo la luz del sol. Y otros todo que dicen, sale. La mentira tiene patas cortas. Así es. Pero Marina, hablando de lo que los ciudadanos hacen, tiene que ver también con el tema Trump, que en menos de 24 horas se retracta de la posición tan dura que tenía sobre el tema de los niños y sus papás y la separación en la frontera. ¿Por qué? Porque todo el mundo fue a presionar. Los ciudadanos presionan. Si la gente no está contenta, pues entonces lo dice, y hay una presión que ha logrado hacer que Trump firmara hoy un nuevo acuerdo ejecutivo para que esto no suceda. No es solo culpa de Donald Trump, esto ya venía de años atrás. Era una medida incluso que se puso en práctica, dicen, desde George Bush, luego Obama, y que estaba teniendo continuidad en la era Trump. Claro, con una dosis más agresiva sobre esto, porque Donald Trump se ha puesto más difícil en el tema de la frontera. La intensa presión que desde dentro y fuera de Estados Unidos se dio, llevó al presidente Trump a firmar un decreto para poner fin a la separación de las familias de indocumentados en la frontera de México y Estados Unidos. No obstante, dice, mantendrá la política de perseguir por la vía criminal a todo el que entre de forma ilegal. Lo que el decreto hace es permitir que los niños ahora van a permanecer con sus papás también detenidos, quedando todos bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional. Es decir, los niños permanecerán encerrados con sus padres. Donald Trump dijo que a él, pues, no le gustaba y se sentía como triste porque él, ¿verdad? Es un tema de la política. Un día antes cree que es lo correcto y al otro dice, se retracta, pero casi como que no hubiera dicho nada. Pero está bien, nunca es tarde para retractarse y corregir errores, y más cuando estos errores dañan a personas, como es el caso de los niños y sus papás, que lo habíamos dicho ayer. Es una cuestión cruel, es un tema cruel, pero había que también analizar por qué estas cosas siguen sucediendo
y qué tanto nosotros en nuestros países, nuestros gobiernos, nuestros líderes, los que nos prometen cielo y tierra cuando van a llegar a los cargos, realmente hacen el trabajo para que esto no suceda. Algunas fuentes de noticias internacionales dicen que a través de también una influencia que tuvo su esposa, la primera dama de Estados Unidos, él tomó esta decisión en casi que 24 horas de firmar un decreto que no se diera la separación más, pero también dentro de este decreto, Rafael, hay un punto en el que dice que los niños van a mantener o se van a mantener con sus padres bajo prisión, pero si en algún caso la situación del padre es de riesgo o el lugar no es adecuado para el niño, siempre se va a mantener el hecho de estar separados por la salud, me imagino, mental de los niños, pues porque no pueden estar en un lugar, me imagino, en condiciones si es que no un criminal y entonces lo van a llevar a otra zona, a otra área, ya no es solo la parte de un indocumentado detenido, sino un criminal. Pero bueno, esto es lo que dijo Donald Trump, que apareció acompañado del vicepresidente Mike Pence y de la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen. Escuchemos. Y este es un problema que ha durado ya durante muchas décadas, entonces estamos manteniendo juntas a las familias y esto va a resolver. Al mismo tiempo, mantenemos una frontera fuerte y poderosa y sigue siendo una política de cero tolerancia. Cero tolerancia para quienes entren al país de manera ilegal. Esto ha estado durando desde hace 60 años y nadie se ha ocupado de este tema. Nadie ha tenido el coraje político para hacerlo, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Ahí es donde Donald Trump relaciona con el pasado el asunto. Él había dicho, quiero que esto sea como para llamar la atención. No sé si también fue parte de su jugada. Eso le iba a decir, que yo lo veo de esta forma, que en muchas de sus decisiones que ha tenido dentro del gobierno de Estados Unidos han sido como decisiones momentáneas, como para decir, miren, yo tampoco estoy jugando con lo que estoy prometiendo o con lo que he dicho, porque cuando también analizamos en la historia, el presidente Barack Obama, el expresidente Barack Obama, fue el presidente que en Estados Unidos hizo más deportaciones, pero que también hizo muchos programas de ayuda social y de ayuda para niños. Ahora reacciona ante este tema. Donald Trump ha sido el que más cuestionado ha sido por el tema de inmigrantes y el tema del muro fronterizo con México, que ahora ataca más con decisiones que afectan a niños y a menores de edad, como por ejemplo también los que se vean beneficiados del DACA, estos niños ahora que son separados de su familia, pero que la reducción de inmigrantes regresando a sus países es mínima que en el periodo de Barack Obama. Entonces son dos presidentes que bien contradictorios, o sea, uno se queda como, bueno, uno hizo algo bueno y el otro... Yo creo que Donald Trump, al final analizando, como usted bien pone algunos elementos en conjunto, podríamos decir, no quiere dejar de poner el tema de la migración en la mesa. Y tiene que evidenciarlo como un problema de seguridad nacional y lo más que pueda, porque eso es un tema para él importante. Pero al mismo tiempo le está buscando darle solución. O sea, lo magnifica de alguna manera. Para muchos puede haber sido errado lo que quiera lo de los niños, pero lo puso otra vez. Todo el mundo salió a reaccionar evidenciando un problema. Y entonces él evidencia el problema y luego le da una solución. Pero ya puso a todo el mundo a pensar en el problema. Puede ser la manera de llamar la atención. Al final, lo que nosotros deberíamos estar analizando no es lo que hace Donald Trump por sus ciudadanos, que eso hay que lo haga él y que lo evalúen a él. Lo que nosotros debemos estar haciendo en El Salvador es evaluando lo que nuestros líderes, lo que nuestros gobernantes están haciendo para evitar que nuestra gente sea humillada, sea utilizada, sea de esa manera maltratada, porque no deberían estar saliendo del país, no como una opción para mejorar su vida, sino como una opción consecuente de otras cosas, pero que a los salvadoreños no sigamos viendo que tenemos que huir de El Salvador porque no hay empleo, porque no hay oportunidades, porque no podemos tener la vida que nos hemos planteado vivir. Entonces, la reflexión para mí no es Donald Trump. Yo creo que lo he estado tratando de decir y ahora con más razón cuando uno ve esto. A mí no me importa lo que hace Donald Trump. Al final allá tendrá quien lo juzgue. Ese es su país. Tiene sus votantes, tiene sus contribuyentes, tiene gente a cual responderle.
Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Criticando a Donald Trump. Mejor deberíamos de ver cómo y por qué es que nuestra gente es humillada, tiene que salir de acá, está pasando lo que está pasando, etcétera. Y ponerle de una vez alto al asunto. Y de voladita, decirle allá a Donald Trump, mira, vamos a hacer esto y esto, necesitamos tu ayuda para esto y esto y esto. Pero si no ven que nosotros hagamos nada, ni tenemos planes, sino que solo reclamamos, entonces al final abusan sobre nosotros como quieren. Sumémosle que son los países también que se ven más afectados del Triángulo Norte, que muchos en Estados Unidos, a pesar que Estados Unidos está queriendo ayudar para mejorar temas de corrupción, temas de violencia, de crimen organizado, dice que son países violentos que conforman el Triángulo Norte y que son en su mayoría los que también están siendo él parte está de preocupado esta porque se le está metiendo en medio de toda esta migración los mareros, los narcotraficantes, la trata de personas y un montón de cosas que también ponen en peligro lo que él considera su población. Por eso es él allá y él que piense lo que quiera. El asunto es nosotros, ¿qué hacemos acá por nuestra gente? ¿Y qué hacemos con este problema? Por lo menos ahora, después de lo firmado por Donald Trump, lo que dice es que los niños solo serán separados de sus padres cuando el Departamento de Seguridad considere que estar con ellos puede suponer un riesgo para el bienestar de los menores. Las imágenes de niños en jaulas dentro de grandes instalaciones y una grabación en la que se oye llorar desconsoladamente a pequeños que acaban de ser separados de sus padres generó una ola de indignación y protestas en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, a esta señora Chris Nielsen, la secretaria de Seguridad, se le fueron a meter hasta un restaurante y le abucharon, donde estaba comiendo, ¿verdad? Y por cierto, era un restaurante mexicano. Y entonces le cae la gente a reclamarle, a exigirle que se retrocediera esto. La gente presiona y eso es importante aprenderlo. Ahora, el Papa, que lo veíamos ahí, también salió a criticar la separación de las familias migrantes en la frontera de Estados Unidos. El Papa manifestó su desacuerdo con esta política y se puso de acuerdo con la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, diciendo que la práctica era inmoral. El pontífice tuiteó también que la dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvarle la vida a alguien que está huyendo de la guerra y la pobreza es un acto de misericordia. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha citado la Biblia también para defender la política, según la cual todo el que cruce la frontera ilegalmente debe ser detenido y procesado. El señor Obama también salió en defensa y preocupación. Ver estas familias rotas en tiempo real nos pone ante una cuestión simple, decía Obama. ¿Somos una nación que acepta la crueldad de arrebatar a niños de los brazos de sus padres o somos una nación que valora a las familias y trabaja por mantenerlas unidas? Pues buena pregunta para alguien que apoyó tremendamente el aborto. O sea, ¿de qué te estás quejando? Si tu dinero, tu apoyo ha sido para promover que a las madres les arranquen a sus hijos así por así, solo porque te parece que son basura. Eso se ha promovido también. Entonces, yo creo que aquí hay doble rasero en la moral que están tratando de mantener. Se preocupan por los niños que están ahí y por supuesto todos debemos hacerlo, pero al no nacido lo tratan como cualquier cosa. Ahí estaba la ley del Partido Demócrata que quería que a los 9 meses se pudiera también abortar cualquier no nacido. O sea, es un, repito, doble rasero de la moralidad que también no puede pasar desapercibido si estamos hablando de la familia. Si le preocupa a la familia, le van a preocupar los no nacidos, los nacidos, y le va a preocupar el matrimonio de hombre y mujer para mantener una familia y no toda esa cosa que también han andado apoyando como la ideología de género, ¿verdad? Que ahora entonces, ¿qué apoyo a la familia ni qué cuartos y qué familia estás creando con todo eso? La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, ejerció influencia, dicen, sobre su esposo para promover esta política, poniéndole una dosis de corazón a don Donald Trump, que sabemos que es un hombre de corazón fuerte, duro, ¿verdad? El gobierno no ha ofrecido números oficiales. La administración Trump comenzó a reclasificar menores de edad como no acompañados cuando decidió que todos los adultos que llegan a la frontera sean procesados por cargos criminales, no civiles, y por ende separados de su núcleo familiar. En la práctica, eliminar el acuerdo de discrecionalidad
para decidir el tiempo de detención de los niños. Dice, tampoco da garantía de que los 2.000 menores ya separados de sus padres van a ser reunificados, que eso habría que corroborarlo. Las edades de los niños son entre 0 y 12 años. Hay niños muy pequeñitos, muy tiernitos, entre esta lista de los padres separados. Entonces lo grave es que no están siendo informados de lo que pasa los papás. Su condición de detenido está siendo usada para no dar la información, y como gobierno se pide a Estados Unidos que la decisión de dónde van los niños la tomen los padres. En Estados Unidos no existe la representación legal de los niños se representan solos y van ante un juez. Pues sí, es producto de toda esa ley de género que dice que el niño ya no lo cuidan sus papás, que no tienen poder sobre las decisiones de los hijos, y ahí van todo ese montón de complicaciones ahora que estamos observando que tenemos que hacer algo por la familia. Y es que lo que comentábamos ayer, que al parecer al niño le van a preguntar a dónde quiere estar, si en Estados Unidos o dónde. Exacto, ¿qué va a saber el niño de lo que está sucediendo en su entorno? Que fue lo mismo que hicieron en el meses atrás, cuando organizaciones pro aborto fueron a convencer a una reclusa o una detenida indocumentada que quería abortar, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Y que casi le hacen un homenaje a esa gente por irla a convencer de que abortara. Entonces, todo esto creo que tenemos que ponerlo en una dimensión bastante más amplia para evaluar el tema de familia, de protección a la familia y de qué queremos nosotros como familia, de qué queremos nosotros para nuestra gente. El presidente Sánchez Serén, hablando de darle respuesta a eso, pues dijo que se debe erradicar la posibilidad para que nuestra gente emigre. ¿Estamos de acuerdo, señor presidente? Esa es la respuesta correcta. Hágase cargo de lo que no hizo en sus 5 años y más los otros 5 que estuvo como vicepresidente, porque aquí es su responsabilidad en los últimos 10, y digo 10 porque ya los 6 que faltan es nada y vamos al proceso electoral de marzo. O sea, entonces es importante, pero qué bueno que lo diga por lo menos en esa dinámica, de que es ahí donde se va a solucionar el problema, cuando nosotros como país realmente hagamos algo para que la migración irregular o ilegal deje de ser una opción para los salvadoreños. Estamos trabajando, dice el presidente Sánchez Serén, por disminuir la migración, que las personas no tengan que irse del país, pero actualmente con el gobierno de Estados Unidos hay una plática que no respeta el derecho de los migrantes y aún los trata de criminalizar. Ahora todo migrante que llega irregular lo capturan, y si van con el hijo separan al hijo y el hijo lo mandan a otro lugar. ¿Y qué hacemos nosotros con los que vienen de otro lado? Pregunto, porque aquí también vienen nicaragüenses, hondureños. Vaya a ver lo difícil que es siquiera que le den un permiso para trabajar. ¿O no era la queja que estaban teniendo? Que tenemos hasta migra nosotros en el Ministerio de Gobernación, gente que anda viendo los migrantes. O sea, yo creo que lo vemos tan sencillo porque somos nosotros los que estamos mandando toda nuestra gente a que vayan allá a ver cómo resuelven su vida. Y cómo resuelven la incompetencia de los gobiernos de El Salvador, porque la verdad, Rafael, es de que siempre el presidente en sus evaluaciones o en las declaraciones que ha dado, en sus discursos, él siempre pone a Estados Unidos en una posición de productividad muy buena y de productividad de empleo también muy buena y de generación de empleo buena y de una economía perfecta. Pero cuando vemos cuánta gente hay en Estados Unidos, por ejemplo, y eso que solo mencionar Estados Unidos, Rafael, no digamos que se van a otros países también. Por supuesto, Marina, estamos hablando de una situación que es en un discurso una cosa y en la realidad otra. Estamos trabajando, sí, pero aquí no hay trabajo, pues. Y entonces, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que la gente no migre de verdad? O sea, no es con discursos. Esta es una cosa que la gente, si no encuentra trabajo, se tiene que ir. La gente tiene que buscar a dónde ir. Y nosotros no podemos seguir siendo irresponsables de solo decir que te vaya bien. Y ahí cuando llegues, nos mandás remesas para acá. Porque eso es lo que estamos haciendo. Que te vaya bien, ahí ve cómo haces, mira lo que pasás. Pero eso sí, cuando llegues, míreme la seña. Mande el dinerito, por favor, que aquí lo necesitamos. Es una cosa tremendamente mala esta, y si no la decimos ahora, pues vamos a tener que callarla para siempre, que es lo que todo el mundo ha tratado de hacer. Incluso algunos hasta cruelmente convierten la remesa en el flotador y lo van llevando ahí. Han crecido las remesas, como que si eso habría que aplaudirlo. Yo creo que cada vez que crece la remesa hay que sentirnos avergonzados, porque es dinero que se produce en otro lado, porque aquí no fuimos capaces de producirlo.
aunque nos esté ayudando, sí, pero uno tiene que avergonzarse también de eso. O ya perdimos hasta la vergüenza, vivir de mantenidos de esa pobre gente que está allá sufriendo, claro, que la humillan. Pero es que cómo lo vamos a ver diferente si el mismo gobierno se recuerda cuando fue todo esto de los programas de los ninis, apoyando a estos jóvenes, que en su momento está bien, Rafael. Yo no digo que esté mal ayudar a jóvenes que quieren salir adelante, pero hay jóvenes talento que en realidad al apoyarlos de una forma total pueden regresar algo al país. Pero ¿qué tipo de jóvenes también estamos nosotros aprobando en este tipo de programas, Rafa? ¿A dónde es que está nuestra capacidad de evaluar, resolver el problema? Y véalo usted también cuando lo vemos en el tema de corrupción, pues. Si encima de eso, esa pobre gente que migra, que está sufriendo, que ahora sí, todo el mundo dice, pobrecito, los niños y todo lo demás, pero si ese dinero genera el IVA y la renta y el dinerito que está cayendo al fisco y te lo estás robando, es peor todavía, es peor. O sea, perdónenme, pero eso sí puede provocar que podamos profundizar un poco más, porque es triste tener que verlo de esa manera. Lo poco que hay lo genera esta gente, porque es así. ¿Cuánto representa el Producto Interno Bruto? La remesa, casi el 20%. Eso es lo que flota, es lo que produce el consumo que nos da una agilidad en la economía. Sin eso, olvídese, estuviéramos muchísimo peor y para que se lo estén robando. Y vea usted, pues aquí está, entrémosle al caso para no tardarnos tanto. 24 propiedades incautadas por la Fiscalía vinculadas al caso Funes. Mire las casitas, o sea, no estamos hablando de que se fueron a comprar una de 4 láminas, pues, ¿verdad? No, estamos hablando de vivir como en un paraíso, de vivir como rey en un país de pobreza y de incapacidad como es el que tenemos. Vea usted las casitas de la playa, pues ahí hay hasta lanchas, ahí han encontrado de todo. ¿Verdad? Es lo que dice el señor fiscal, aquí está el yate. ¿Y el yate? Bueno, es una lancha de lujo, pues, casas, todo esto filtrado, o ¿cómo se llama? Movilizado del dinero de Casa Presidencial, que es el dinero de la gente. Aquí aparece el tema de la avioneta. Mire, Funes compró avioneta para que su hijo aprendiera a pilotear. El fiscal general Douglas Meléndez informó que realizaron un procedimiento en la base aérea de aviación civil en Ilopango para incautar 2 avionetas, una vinculada al empresario Mecafé y otra que, según la investigación del caso saqueo público, fue comprada con la ayuda de testaferros para que Diego Funes Cañas, hijo del expresidente Mauricio Funes, con la tía Bubu, cuando se empezó la investigación de este caso, fue pasada a nombre de una persona vinculada a aviación civil y le han cambiado hasta la matrícula. O sea, pero es el tema del lujo, el absurdo lujo en un país donde hay tanta pobreza, como para que nadie se dé cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que ni siquiera para eso tenemos elegancia. Y es que yo sigo e insisto, este gobierno actual tiene mucho que ver, Rafael. La verdad es que no puedo pensar de una forma diferente cuando eran del mismo gabinete, estaban en un periodo en el cual los que están actualmente en algún momento tuvieron que ser cercanos al expresidente y no ver algo diferente, Rafa. Pues por lo menos fueron cómplices por omisión, por quedarse callados, por ver que lo que hacían no era bueno y ni siquiera llamar la atención. Aquí está Carlos Acevedo, quien fue presidente del Banco Central de Reserva, aparece hoy en una entrevista que le hace el Diario de Hoy. Importante personaje durante el periodo Funes, manejando el tema del Banco Central, dice que el banco hipotecario era el que más retiraba billetes de 100 entre 2009 y 2012, cuando casi nadie quiere los billetes de 100 porque nadie los acepta, ¿verdad? Y cuesta cambiarlos, etc. Entonces, ¿por qué el banco hipotecario pedía ese dinero? Es una de las observaciones que hace el Banco Central de Reserva. Pero el asunto es que todo el mundo vio pasar, pero nadie dijo nada. O sea, habían indicios de que algo extraño pasaba, pero el Banco Central no puede hacer nada, dice el señor Acevedo, porque ellos tienen su propia tesorería y solo mandan a pedir tanto de tal denominación, tal de otra. Entonces, sospechoso era que el 80% de los billetes de A100 y de A50 iban para el banco hipotecario. ¿Pero de qué sirve que ahora digan que era sospechoso si no se actuó en el momento? No, pues sí, pero ¿sospechoso de qué? Ni siquiera les importó para preguntar del caso. Y entonces que el banco más grande del país
no pedían ni siquiera la mitad de esa cantidad de billetes, tampoco, o sea, hay información que fluye que dice algo está pasando, pero vaya usted a mover $100 en su cuenta y ahí es donde están los problemas. Es ¿verdad? que no puede uno. El lavado de dinero y todo lo demás. Ahora llegan a esta conclusión también, que Hacienda no controla el uso de gastos reservados. Bueno, y entonces, ¿quién controla, pues? O sea, la cuenta de gastos reservados existe, es legal, sí, está dentro del presupuesto, sí, pero le dicen que no hay nadie que pueda evaluar en qué se usa el dinero. Que una cosa es que esté el dinero ahí y otra cosa es en qué lo usa. Bueno, y entonces, ¿quién le garantiza a la gente que se está usando para lo que debe ser? Fíjese que si alguien se dedicara a hacer una película de este país, sería la película perfecta en la que tiene suspenso en cuanto es. Yo creo que no sería de suspenso, sería de risa. Es que, Rafael, la Es verdad... que aquí da risa lo que pasa, pues. No, y que nadie sabe, Rafa. Es como que acá en el set de repente se pierde una cámara y solo nos movemos 3 y entonces, y vos la viste, no, pero es que yo la vi, así la vi y vi que la movieron y después ya no vi. No, de repente ese espacio de mi mente se borró. Oiga lo que dice el señor superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo. Dice que están preocupados en el mundo porque el sistema financiero del país, bueno, y no le toca a él supervisarlo, pues. Él dice que él no tiene nada que ver. Hay alguna preocupación e incertidumbre, especialmente en bancos corresponsales extranjeros y en las calificadoras de riesgo sobre la realidad de cómo se encuentra la institucionalidad del sistema financiero. Del 2014 al 2018, la superintendencia aplicó 122 procesos administrativos sancionadores con multas de $5 millones como resultado del trabajo de supervisión que realiza, pero no cachó ni un peso del que salía de casa presidencial, ¿verdad? Y le preocupa que un banco del sistema, pues sí, si ahí está, pues entonces todo, ¿para qué sirve? Si es casi como decir, miren, esta cuenta del presidente de casa presidencial es una cuenta para que la gaste en lo que le dé la gana. Bueno, si eso es así, mejor díganlo. Y miren, y cada presidente que llegue se va a poder gastar lo que esa cuenta diga que tiene. Incluso este mismo gobierno hizo transferencias para que siguiera el rollo aquel de sacarle dinero a otras instancias y trasladarla a esa cuenta de gastos reservados. Entonces, uno dice, ¿qué estamos haciendo con el país entonces? Vaya, y eso es que, Rafael, estamos viendo que es un tema fuerte, grande, que se ha descubierto en las investigaciones y que es muchísimo dinero. Pero ¿qué pasa y qué hay detrás de aquellos ministerios que gastan en exceso de comida? Pues sí, o sea, también esto debería de ir de la mano. ¿Por qué no podemos seguir aquí con esta cuenta? Pero son $5 mil millones al año, Marina, que están ahí en los presupuestos y que nunca alcanza. No podemos seguir préstamos así. y préstamos. A ver, ¿qué dice nuestro público? ¿Cómo dijo que se llamaban los que nos ven por Facebook Live? Espectadores, dice el internet. Espectadores. A través de los No son televidentes. No son televidentes, son espectadores. Bueno, a ver, Karina Cedillo dice, el mejor programa que analiza la realidad del país. Gracias, Karina, si eso así le parece. Juan Flores, lo veo desde Rhode Island. Gracias. Mireya Villar, ahí nos pone corazoncitos. María Idalia, saludos desde Tijuana, buen programa. Juan Flores, a veces creo que usted no acepta criterios diferentes. No, ¿cómo no, Juan? Claro que sí. Póngame ahí cuál es el suyo. Mauricio Iraeta, yo estoy listo para escuchar el programa. Gracias, Mauricio. Saludos, Dina Mauricio. Azucena, saludos, me gusta su periodismo. Qué bien. Manuel Salazar, presente. Dice, José Rodríguez, al parecer era el eterno producto de Funes, extraño que no ha aparecido de nada. René Alas, saludos, Rafa y Marinita, desde el Granero de la República, siempre en sintonía. William Landaverde, buenas tardes, felicidades por el programa, siempre lo he seguido desde que salió de TCS. No, nunca estuvimos en TCS. Yo estuve en Teleprensa, pero... Hace años. Sí, hace un montón. Que era Canal 2, pero no estaba dentro de TCS. Luego Canal 8, ahora en Facebook. Le pido que sea serio, que sea parcial, no se permita que lo enfermen, que lo contaminen. Dice, no, aquí hemos dicho, somos imparciales, solo somos parcializados para pelear contra lo que no es justo, lo que no es correcto y lo que no es legal. Ana María Heymans, la Junta Directiva lo aprueba en conjunto, no ha sido decisión unilateral, dice, sorry. Bueno, entonces, ¿cómo es que funciona? Pero díganos cómo lo hacen, porque decir yo, si soy el presidente de la Asamblea,
lo aprobó la Junta. Pues sí, pero tú sos el presidente, tú puedes decir, sí, mire, votó fulano, sutano, mengano, perencejo, estos son los tantos votos para que el hombre fuera a ver el partido a Rusia. Pero si solo decís, no, si ahí lo aprobó la Junta, sí. Bueno, tú sos el ¿Por presidente. quién está pues. liderada? Exactamente. Carlos Fuentes dice, felicidades Rafa, saludos Carlos. Saludos a Oscar Barrera, saludos desde Santa Ana, que por cierto Santa Ana ya está en las vísperas de sus fiestas julias. Ah, sí, ya viene eso. Sí, ya viene. No, es que hay que ir de Juan fiesta, Benítez, sí, Ana María dice, pero no se permite. Ah, ahí le está contestando. Ana Padilla, ya estamos en sintonía. Carmen Villalta, en Ciudad Mujer, están pidiendo colaboración para pagar la clínica y esos fondos los va a manejar la ministra de Trabajo. Han congelado cuentas de Banda Piñato. Dice por acá Ramiro Orlando Aguilar Díaz, arena para demostrar que ha cambiado, debe destituir a Reyes de jefe de fracción. Carlos Fuentes, qué buena noticia que le congelaron las cuentas a Banda, dice otro comentario. José Luis, los padres de esos niños deberían ser sancionados por el CONNA por negligencia en el cuidado. Es duro eso. Creo que son padres que también quieren sacar a sus hijos adelante. Es que el problema de nuestro país no lo queremos ver. Ahora estamos viendo allá qué pasa. No, por eso digo, volteemos a ver y es por qué esta gente está pasando esa humillación. Rudy González, me parece excelente su imparcialidad y crítica a cualquier partido político. Cruz Almerón, me pregunto si no hay separación de familias cuando una persona decide irse ilegal a los Estados Unidos. ¿Qué hay de esa separación? Claro, es la misma. Le dejamos aquí a los niños, a la abuela, a los primos, tíos, a la tía. Se quedan a veces niños menores juntos. Con el vecino. Sí. Y toda esta separación, ¿quién la reclama? Muy bien el punto. Por eso, repito, allá es una cosa que el señor Trump será evaluado y es otra cosa. La nuestra es importante. Gracias, Salmerón, por tirarnos ese puntito importante. Medardo Castillo, que no se roben el pisto e inviertan el dinero. Saludos, Rafael y Marinita, siguiéndolos desde MD. ¿Qué será? No sé. MD. Yo también. ¿Las tiendas MD o qué? Ah, puede ser. No, ¿verdad? Sí, no sé. Maryland, no. No, Maryland. Maryland, ese es MD. Ah, muy bien. Ramírez Cordero, cuando las remesas aumentan es porque el país está más en quiebra, nuestra gente está aguantando más hambre. Carlos Puñed, me alegra que hablen de estos temas. Es buen vivir, don Rafa, que ellos dicen. Enríquez Ramírez. Pati Echegoyen, buenísimo este tema. La remesa de los salvadoreños, ¿cómo les cuesta para que estos políticos se lo roben? Y hay más comentarios, pero tenemos que pasar a otro tema, Marina. Ya casi llegamos a las... y falta un cuarto para las 7. Hablemos de la elección de magistrados de la Corte, que no es nada separado del tema corrupción, nada separado del tema de las decisiones de la nación. Mire aquí qué tan clave y nosotros seguimos de ciudadanos ignorando o dando por hecho que cualquier cosa que pongan en la sala constitucional no nos preocupa. Debe preocuparnos. ¿De dónde nació, Marina, la posibilidad de que la cuenta que antes era de gastos secretos pasara por lo menos a ser de gastos discrecionales y que ahora la podemos perseguir? De la sala de lo constitucional. ¿De dónde nació la ley para poder tener transparencia? En la sala de lo constitucional. ¿De dónde sale que podemos perseguir los financistas de los partidos políticos? De la sala de lo constitucional. Y no digamos otro montón de fechorías que nos hemos librado gracias a una sala de lo constitucional bastante mejor que lo que habíamos tenido en la historia constitucional del país y de la Corte Suprema de Justicia. Que no es la perfección, porque todo se perfecciona. El problema es que ahora, habiendo gozado nosotros de la garantía de una sala constitucional más preocupada por la ciudadanía, nos traten de regresar a aquel pasado donde manejaban los partidos políticos la bendita sala. Y que los que sentaban ahí, lo único que hacía el presidente de la República era agarrar el teléfono y decirles, mire, quiero poner un impuesto. Ah, vaya, ok, póngalo, punto. Claro, lo ponía y ya. Y que son muchos hechos que mucha gente con todo ese tema de corrupción ahora saca a luz y dice, ¿por qué no los investigaron? ¿Por qué no dijeron? ¿Por quién está a punto de ser investigada toda acción criminal de la guerra y el pasado de la guerra que tanto reclamaban de la ley de amnistía?
por la Sala de lo Constitucional. Bueno, entonces preocupémonos, ciudadanos, de lo que está pasando ahí. Y ya se habla de un retroceso en las entrevistas que se están realizando a los candidatos. La subcomisión política que está entrevistando a los candidatos decidió, mire qué chivo, no hacer preguntas que impliquen la moralidad o que haya formulado el público. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo no le vamos a preguntar de la moralidad si nos interesa la moralidad de los funcionarios? A mí me interesa mucho, porque esa moralidad es la que después nuestros hijos van a replicar, porque es el ejemplo de los líderes el que se convierte en cultura. Y dice la Constitución que además deben ser ciudadanos con moralidad notoria. Entonces, si no es notoria, hay que preguntárselas. ¿Y cómo se pueden ofender porque se les pregunte? Y no creo que no son ni los candidatos, sino los mismos diputados tratando de proteger probablemente a sus candidatos. Como un retroceso calificaron ayer las asociaciones de la sociedad civil que presenciaron el proceso de preguntas hechas por la subcomisión política a los candidatos a magistrados. ¿Por qué no se pueden hacer preguntas personales sobre moralidad y competencia notoria? Lo dijo Humberto Sáenz del Centro de Estudios Jurídicos. Por su parte, Javier Castro de FUSADES declaró que la dirección de su comisión política no estaba leyendo varias preguntas del público. O sea, ¿por qué se va a llegar a este retroceso? Lo que pasa es que no tienen moral tampoco ni para preguntarla, porque tampoco son personas que dejen que la pregunte la gente. Exactamente. Había gente que tenía ganas de preguntarle, usted ha robado, usted, ¿por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque había un candidato ahí que ya había sido suspendido de la ¿cómo se llama? De la profesión de abogado y está de candidato para magistrado de la Corte. Pero que no fue el señor que tenía que ver algo con unos casos de corrupción, de ahorita lo vamos a ver. Montecristo, no sé qué. No sé, pero aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí eran algunos resúmenes de lo que le preguntaron en este medio, pero hay unas cosas un poco más interesantes. Aquí está esta señora que quiso hacer sus preguntas ahí y no lo dejaron. Se le preguntó, por ejemplo, a Rosa María Fortín si había apoyado o no a Ovidio Bonilla, quien llegó en 2012, ¿se acuerda? Apoyado por aquel decreto 743 y todo lo demás, que todos los partidos le fueron a levantar la mano. Ahí le levantó la mano Parker, le levantó la mano el FMLN, le fueron a Chico Merino, todos fueron a aplaudir aquella forma maléfica de tratar de meter magistrados a la Sala de lo Constitucional. Entonces, ¿cómo no se va a preguntar estas cosas? ¿Cómo que no? Pues, y por ejemplo, alguien dice que se debe democratizar la Corte. ¿Qué es eso? ¿Qué significa democratizarla? O sea, aquí se están inventando términos, ¿verdad? Por ejemplo, los que están preguntando es Leonardo Bodía, diputado independiente, que por cierto sí ha pedido que todo esto se haga público, que está saliendo en el canal de la Asamblea, ¿verdad? Sí. Pero que también tenga participación la gente, etcétera. Rodolfo Parker está preguntando, Shafiq Handal, Alberto Romero, Antonio Almendaris, Juan José Martel y Mario Tenorio. Norman Quijano se vio ayer también. Son los que están haciendo las preguntas. Acá habla de que, por ejemplo, el candidato Marlon Cornejo habla de que a él no le gusta el proceso de depuración judicial porque dice que violenta derechos. Entonces son temas importantes. Aquí está la procuradora, que actualmente es procuradora, la señora Madrid, que dice que la Sala de lo Constitucional no está exenta de controles. Otra magistrada dice que puede elegirse 2 veces a los magistrados. ¿Qué le parece eso? No. Ya cosa superada en el ámbito político. O sea, que me diga esta señora que va a poder elegir la misma asamblea 2 veces magistrados, ya hizo un análisis sobre eso y dice eso no conviene. Aquí está, mire, el abogado que en 2015 fue suspendido por la Corte, está aspirando a ser magistrado. ¿Cómo no vamos a preguntar? ¿Cuál es el asunto de frenar que haya preguntas a estos candidatos a magistrados? Si van a usar la magistratura en la Sala de lo Constitucional durante 9 años para, se supone, defender los derechos ciudadanos. Y ahí lo que estoy oyendo yo es que le importa un pepino que ya se haya definido que una misma legislatura no puede elegir 2 veces magistraturas y que fue un pleito tremendo porque precisamente esos son los juegos políticos de los partidos y ya fue superado.
ahora me traten de regresar a eso. Y eso es que solo por ver algunas cosas, Rafa, porque No, por aquellos supuesto. que hemos visto los en vivos, que también nosotros hemos compartido, hemos escuchado algunas cositas que no nos parecen, y de hecho yo también me preguntaba por qué no todas las entrevistas duran el mismo tiempo y se supone que con eso deben de ser equitativos. Y hay unos que Primero. les preguntan unas cosas y a otras otras, ¿verdad? Y segundo, que no me pareció tampoco, y no estaba muy de acuerdo, que si invitaban al público, porque el público no podía hacer directamente sus preguntas. De hecho, a mí me sorprendió ayer también el saber de que habían programado la entrevista, este turno, pues para estos candidatos a 1 hora y cuando después la quitaron. y después la quitaron. Y cuando uno ve, porque yo directamente esperando la señal, ¿no? A las 9 de la mañana veo que no había nada. Y justamente ese mismo día ponen el aviso de que la iban a hacer a la 1 de la tarde. Entonces, la gente que llegó temprano, ¿qué pasa con esa gente? Y O por sea, eso es importante que el ciudadano se meta. Exacto. Entonces, después no hay queja, después no vamos a poder. 9 años, 9 años le vamos a dar a cualquiera que llegue a manejar los conceptos constitucionales que nos interesan a los ciudadanos, que se resuelvan. Acaban de resolver que es inconstitucional otro impuesto. Fue inconstitucional el FONAT porque te cobraban doble impuesto o impuesto sobre impuesto. Entonces, ¿qué queremos como país? Que cualquier mequetrefe llegue ahí solo porque a un partido le interesa que llegue ese fulano para poderlo dominar de la cola, porque son los partidos los que quieren seguir dominando la sala de lo constitucional. Permítame, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Pero entonces, ¿no debemos hacer un cambio de que no sea la comisión conformada por diputados, que sea el evaluador, la comisión evaluadora? Si ni evalúan nada, si esa es por eso No, decía pues, una pantomima, ni siquiera van a evaluar nada. Pero Solo- ayudémosles un poco a tener un título, como ellos lo han querido hombre. tener en esas cosas. No puede ser otra entidad, Rafael. No, tiene que ser la asamblea, pero que debatan los 84 y que se lleve al pleno. Esto debió haber sido de otra manera, otro proceso. Se les pidió que cambiaran, no quisieron. Digo porque cuando usted escucha las preguntas que le hacen, dicen, me pidieron que le preguntara, y hacen la pregunta, y una pregunta que uno dice, opa, ¿y cuántos han necesitado formular la pregunta? Si son preguntas bien absurdas, que cualquier gente la Y puede cuando hacer. quieren preguntar sobre derecho no entienden, porque Exacto. los que están sentados ahí, No son tal vez 2 o abogados. 3 son abogados y menos constitucionalistas. Bueno, veamos qué dice la gente. Alex Arriaza nos manda saludos. Mario Bautista, escuchando en la carretera. Cuidado, Mario, despacio. Sergio Rodríguez, siento como que ustedes conocieran las leyes internacionales sobre los derechos correspondientes. Pues algo conocemos. Y si no conocemos, lo que hacemos es evaluar las cosas desde la perspectiva que nos afecta. Malú Sosa de Merino, es indignante que con todo lo que está pasando el presidente Sánchez Serén no da la cara ni se pronuncie, hablando, me imagino, del tema de corrupción, ¿verdad? Porque él fue vicepresidente, dice Malú Sosa sobre eso. Mauricio Arévalo, Marco Rodríguez, el ingeniero Perdomo y el actual ministro de Hacienda se lavan las manos, que no se dieron cuenta de todos esos movimientos. Entonces, pues por ahí va un poco la cosa. Nos faltan un par de temas, Marina, A ver, que tocar sí. aún. ¿Por qué tema nos vamos? Tengo por acá uno bueno, un buen tema. Pues mire, se ha pedido ya que El Salvador inicie la adhesión a la Unión Aduanera. Vaya hombre, si es que esto era lo primero, pero ¿qué dijeron? Que no. El mismo gobierno dijo no. Ahora pues bueno, hay que sumarse. ¿Por qué? Porque esto va a generar efectivamente, como lo dijo el vicepresidente Óscar Ortiz presentando el protocolo, va a generar mayor movilidad económica, va a multiplicar la posibilidad de intercambio comercial, así como abrir nuevas oportunidades de empleo para fortalecer los encadenamientos productivos y mejorar la plataforma de competitividad como bloque de los 3 países, ¿correcto? Esto es un trabajo que se inició por el 2017, ¿verdad? Empezó como El Salvador no quiso, entonces Guatemala y Honduras se pusieron de acuerdo, hicieron su tratado de unión aduanera y nosotros por fuera. Entonces perdemos, pues. Claro, ahora veníamos ahí pidiendo cacao y viendo cómo nos abren la puerta. Gracias a Dios que nos dicen, vaya pues, pase adelante, porque les interesa, aunque sea un mercado más pequeño, el mercado salvadoreño que está dolarizado y etcétera, que son elementos importantes para la región. Los mercados necesitan expandirse y también viene luego un componente de libre tránsito de personas y libre tránsito de mercaderías entre los 3 países que también estamos llamados a levantar nuestra productividad. Tal vez de repente ahí viene otra posibilidad de migración y de movilidad entre los 3 países.
porque terreno hay en Guatemala, en Honduras, para movilizar también mano de obra productiva salvadoreña, no solo pensar en Estados Unidos. A todos nos conviene ir haciendo más productivo el Triángulo Norte, y creo que esta es una muy buena noticia y una buena decisión, y que se avance pronto sobre ella, que no la vayan a dejar allá aventada en la Asamblea Legislativa solo porque la está proponiendo ahora el FMLN o el gobierno. Pues esto debe ser algo crucial, como también la otra propuesta que se había hecho para que usted pudiera tomar hipotecas en otro país, para que usted pudiera tomar un crédito hipotecario en Guatemala y pagar una casa en Guatemala, o que le validaran la garantía de hipoteca si tenía un terreno en El Salvador para hacer un préstamo en Guatemala, porque son la movilidad de los negocios de este triángulo que podrían ayudarnos. Cosas así son las que necesitamos ver hacia el futuro. Esto puede llevarnos a una elevación muy buena de la actividad comercial, Rafael, y como pues yo lo comentaba al principio también, facilitaciones en el campo de turismo, ¿no? Que es tan importante, Así que eso es. lo necesitamos mucho. Pues los 3 países del Triángulo Norte, la verdad, aunque Sí, Guatemala claro. es más movido siempre en tema comercial y tema de turismo. Cosas interesantes, Marina, del ambiente. A ver, cómo le cae 2 cosas judiciales. A ver, ¿cuáles? El fiscal hoy retoma la acusación contra Chepe Diablo y dice que ha movido o ha lavado más de 200 millones de dólares. Entonces, hoy sí, a pesar de que estaba gozando de una libertad bajo fianza, que pagó con 200,000 dólares, pues la fiscalía ha presentado ahora varias documentación para oficialmente acusarlo de todos los delitos de lavado de activos, y presentaron varias cajas en el juzgado cuarto de paz con suficientes pruebas, dicen, para procesarlo. Otro tema judicial, van a comenzar a investigar el asesinato de Monseñor Romero. Y de 10 jesuitas, ¿verdad? Creo que era el número. El de los jesuitas es otro caso. Ah, no va con este, yo leí. No, son separados. Este es un pues, caso y el otro es otro caso. Sí, porque estaba viendo también que dentro de eso mismo iba lo de los periodistas alemanes. Sí, es que son, ¿qué? 200 casos o algo así, no Sí, sé ajá. cuánto. Y dentro de ese vi que iba el de Monseñor Sí, pero Oscar cada Antonio uno Romero. es uno, ¿verdad? Exactamente, de la sí. época de la guerra. Entonces, aquí el tema es lo que se pidió, que se eliminara la ley de amnistía para juzgar los casos de la guerra. Bueno, entonces aquí va uno, que es el caso de Monseñor Romero, y ojalá pues que esto también vaya en la línea de clarificar este hecho histórico. Importante. Y qué bueno que ya pronto será su canonización también. También, y pues justo sería que se conozca toda la verdad sobre los hechos, quiénes participaron, por qué participaron, qué pasó y todo. Manipulados Ojalá, por ¿verdad? quién también. Y si así acaso. igual con todos los demás hechos que se van a ir denunciando ante la Fiscalía. Y en los chambres políticos, ¿Qué chambres tenemos? Arena dice que está negociando una coalición. Para la y- vicepresidencia, Y ¿verdad? que le va a dar la vicepresidencia a quien vaya con ellos ahí. Pero de la claro, sociedad civil, dice. Dijo el señor Mauricio Interiano, disculpe que lo interrumpa, Rafael, pero dijo él en una entrevista hoy por la mañana de que se iban a hacer únicamente coaliciones con aquellos partidos que tuvieran su misma forma de pensar. Y entonces, ¿por qué Nayib dice que estaba negociando con PDC, por ejemplo, que ha sido aliado de Arena hoy, ¿verdad? O en el pasado también? Gana es de derecha, pero no se lleva bien con Arena, ¿verdad? No se han querido juntar. De hecho, hubo problema por la conformación de la Junta Directiva, ¿se acuerda? De esta legislatura. CD es más de izquierda y dice Nayib que también está negociando con ellos. Bueno, de hecho dice otro periódico hoy que Nayib también puede ser el candidato del PCN. Y entonces ya no negociaría con Arena, PCN, que sería más afín. Y en Mire que redes la cosa está sociales, rara, y en ¿ah? redes sociales se maneja mucho de que esa nueva campaña del partido Vamos también puede ser, pues porque no se le ve candidato presidencial, pueda ir. No, pero pues, tiene candidato. Ah, bueno, pero la gente sí lo maneja en las redes El sociales. candidato es Josué Alvarado, el secretario general del partido, Que era antes del PCN, ¿verdad? que era antes del PDC. Del PDC. Participó para ser diputado del PDC. Entonces se enojó porque le robaron, dice, el resultado electoral y él debió ser el diputado, y como fue Parker, entonces se salió y fue ahora a formar su partido, y él ya se
ya lo dijo que iba a ser el candidato de ese partido. Acláreme algo, porque cada vez que escucho la campaña solamente se me viene a la mente que si este mismo partido Vamos tiene que ver con aquella situación del transporte también, que era Vamos, cuando era lo de Sube, Vamos y todo esto. No. Con el señor de... Es el mismo nombre, pero es otra cosa. Ajá, porque en este que yo le estoy comentando tenía que ver el alcalde de... Sí, es que aquella era una empresa que nacía antes de que llegara Uber. Ah, ok. Pero fue una empresa que apareció, desapareció. Son dos nombres desligados entonces. Son el mismo nombre, pero dos cosas Ajá, distintas. sí. Pero sí, así se llamaba esa empresa. Ajá, sí, porque yo dije, bueno, tal vez tiene trasfondo también político con el señor. Ok, a ver, Albert González dice, y siguen con lo del cura, que tanto dolor, luto y muerte ha causado. Bueno, pero es una persona que merece también que se investigue por qué y cómo fue asesinada. Aquí no podemos venir a pensar que alguien vale menos o vale más que alguien. Todos los hechos violentos, si los vamos a investigar, investiguémoslos todos. Esa fue la posición que al menos nosotros en este programa tuvimos desde siempre que se dijo vamos a abrir el tema de la amnistía. Bueno, entonces tienen que buscar todos, porque todos los ciudadanos valen lo mismo ante la ley. A ver, Carlos Fuentes, saludos, son cómplices, dice Juan Flores. ¿Qué diría si estuviera vivo el gran Jato Asbundis? Ni todos los ministros del FMLN y Sánchez Serén no vio nada, dice. ¿Alguien Carlos Fuentes, sabe, dice por acá, qué ha sucedido con Aníbal Pega, el productor de Funes, que todo el tiempo aparecía atrás de él? Aníbal Pega, el productor de Funes, dice. No sé. Ajá. Yo no había escuchado. El productor, dice, de Funes, que todo el tiempo aparecía detrás de él. No sé. Muy bien. Bueno, Marina, terminamos. Bendiciones, Rafa, buenas noches. Gracias. Hoy es hora de ir a cenar ya unos frijolitos. Si usted lo hace en compañía de nosotros, feliz provecho. No es que tengamos hambre, pues, pero sabemos que es hora en la cual Ya están lleva como compartiendo. 2, 3 días aquí que todo es para la cena. Lo que pasa es que usted me tiene a dieta, Rafa, y eso me tiene también. Vamos a terminar agradeciéndoles, como siempre, su presencia, ¿verdad? Nos encantan sus comentarios, sus evaluaciones, sus cuestionamientos, sus críticas. Lo que no avalamos son siempre la gente que antepone la vulgaridad y la patanería, porque eso no nos lleva a nada. Ni cambia nada, ni mueve nada. A ver, ¿qué dice el libro de Proverbios? Capítulo 28, pero versículo 27. El que da al pobre no pasará necesidad. El que lo ignora abundará en maldiciones. Buenas noches. Buenas noches.